Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Hoy en este tema de esta mañana en el Tu Culto Divino vamos a estar hablando sobre la juventud de Jesús. David, cuéntanos. Bueno, Edwin, así es. En esta hermosa mañana vamos a estar tratando un importante tema que lo vamos a encontrar en el libro del deseado de todas las gentes en el capítulo 9. Vamos a estar haciendo una analogía, una comparación quizás desde algunos puntos de vista de cómo era la vida de Jesús en su juventud, ¿cierto, Edwin? Y Sí, cómo nosotros podemos vernos quizás reflejados en esa vida y que entendamos que todas las tentaciones posibles en aquel momento Jesús las pasó. claro. Pues en la Biblia, lo que tenemos en los cuatro evangelios solamente registra una época de Jesús, que Ujú. fue cuando tenía como 8 años, cuando nació, pues supuestamente nació, tenía 8 años y estuvo con los jefes ahí, con los maestros, y Exacto. cuando empezó su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto. Muy bien, exacto, Edwin, como acabas de decir. Vamos entonces a iniciar con una oración, ¿te parece? Claro, Bueno, oremos. vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos por la bendición de podernos permitir estar aquí reunidos, cada uno en sus casas y en el lugar donde nos puedan estar viendo por este medio. Vamos a trazar tu palabra con un tema interesante que a los jóvenes nos puede ayudar a persuadir y a entender que no importa sobre qué situación estamos pasando, nos puedes entender. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Edwin, vamos a empezar entonces con un fragmento muy importante que aparece allí en el capítulo número 9 del Desabato de las Genesis. Dice, en edad muy temprana Jesús había empezado a orar por su cuenta en la formación de su carácter. Y ni siquiera el resto y el amor de sus padres, ni siquiera el respeto, voy a empezar la parte. En edad muy temprana, Jesús había empezado a orar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración está escrito o escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares, pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Bueno, Edwin, a partir de este fragmento del deseo de toda la gente podemos comprender varios aspectos interesantes, ¿cierto? Claro, ahí encontramos a Jesús eh, limitado a un poco de cosas, Ujú. pero aún en sí su tolerancia siempre estaba presente. Yo Exacto. les quiero compartir este versículo que está en Claro. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Mire, disculpe, 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acá tenemos a un Dios Sí, que hizo todo lo posible para no ser tentado. exacto. ¿Por qué? Ya lo vamos a saber. Nomás transcurre la temática. Muy bien. Y ese texto que acabaste de leer es bastante interesante. De hecho, es como el texto central del tema. Para que lo tengan ahí presente, recuerden que vamos a dejar las apreciaciones allí en la descripción. Bueno, Edwin, ¿sabes algo? Muchas de esas situaciones a las cuales Jesús se había enfrentado le generaban o lo motivaban a hacerse preguntas. Y sabemos que él chocaba mucho, inclusive nos dice este capítulo, que él tenía muchos problemas con sus hermanos porque sus hermanos iban totalmente en contra de las creencias o de lo que él quería aprender o que quería evidenciar, ¿cierto? Sí, al leer este capítulo me di cuenta de que los hermanos querían que Jesús fuera como ellos, que Ajá. aceptara el movimiento que se estaba manejando en esos tiempos, Con los rabinos, ¿no? sí, con los rabinos que aceptaran sus leyes, que juzgaran a los demás. Bueno, cosas que Jesús veía y decía, no, esto no puede ser así. Pero de ahí se fue, digamos, desarrollando esa molestia que Exacto. hubo en los hermanos hacia Jesús. Exacto. Y mira que esto que acabas de decir, ¿cómo lo representamos en nosotros hoy en día? Yo creo que tenemos muchas situaciones o hay muchos momentos en los cuales tenemos que decir no, ¿cierto? Tenemos que decir, no voy a hacer tal cosa, no voy a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque primero atenta contra mis principios y porque escrito está que debemos
protegernos y cuidarnos de muchas tentaciones. Entonces vamos a ir haciendo como esa transversalización de lo que era Jesús en su época y lo que podemos apropiarnos a nuestra época. ¿Listo? Claro. Y quiero agregar algo. Dale. La misión de Jesús es diferente a la misión mía. Sí. Jesús tuvo que venir acá en la tierra siendo un Dios. No sé si ha leído Filipenses capítulo 2 que dice, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo creador, un Dios grande, se humilló a sí mismo. Entonces, la misión de nosotros es dejar de pecar para poder acercarnos más a Jesús. Exacto, y vamos a tener un galardón y una recompensa bastante grande. Claro. En su trato con los hombres, no preguntaban cuál es vuestro credo, a qué iglesia pertenecéis, ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban su ayuda. Entonces es como, bueno, lo voy a ayudar, pero de qué iglesia será, no comparte mis creencias, o quizás lo vemos que es por allá un mendigo, bueno, muchas situaciones que nos podemos ver enfrentados y que quizás en momentos decimos no vamos a ayudar o no vamos a prestarle atención a esta persona. Miremos que Jesús no hacía excepción de personas desde su juventud. Sí, y aún usted si va a dar un estudio bíblico se encuentra con personas que, bueno, y usted la religión es suya sana doctrina, o usted sí, bueno, le salen a uno con un poco de cosas y hay personas que salen con otras que uno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver al caso? Pues si Jesús vino y no hizo excepción de personas, sino que a todo el que podía ayudaba. Muy bien. Bueno, entonces si Jesús no hizo excepción de personas, ¿por qué nosotros o qué derecho tenemos nosotros para apartar, para restringir? Sí, como tener ese pensamiento que no está bien ante otras personas, ¿cierto? Debemos como tener ese mismo espíritu y también entender que no todos van a pensar como nosotros, pero que sí podemos ser esa luz, ese testimonio para que los demás puedan aceptar el mensaje. Sí. Todo esto desagradaba a sus hermanos, ¿sí? Pero eso lo mencionamos ahora, ¿no? ¿Y qué hacía Jesús? Mira, Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese, absolutamente todo. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Yo quiero aquí aclarar algo. Si estamos haciendo una comparación, quizás un análisis, no les estamos queriendo decir que ustedes vayan y den todo y se queden sin comer y estén hambrientos pues por ver al otro que esté bien. Eso tiene un trasfondo, Edwin, ¿cierto? Eso tiene como un mensaje más allá. ¿Qué pasaba con el enemigo, el que él quería lograr para que Jesús no cumpliera su cometido? Pues que debía, por ejemplo, demostrar si usted como persona tiene 3 alimentos en el día Sí. y de uno de esos digamos, se limita y va y se lo regala, va y se lo da a otra persona que lo necesita, pues en la percepción de Dios quiere mostrar humanidad y un servicio al prójimo. Sí. Pero si usted tiene 3 alimentos y no se limita a ninguno, supuestamente porque el cuerpo necesite, hay como no me acuerdo, bueno, se lo escuché a un nutricionista, que después de una de 25 años hacia arriba, el hombre puede vivir con solo 2 comidas al día. Oiga, pues interesante. Eso lo escuché. Entonces, si uno, por ejemplo, con 2 comidas en el día no tiene los nutrientes y lo que necesita para estar bien y no le da a uno otra comida a otra persona, eso es como, digamos, no tener ese amor hacia Dios y amor hacia nuestro prójimo. Exacto. Yo creo que esto que acabamos de leer se evidencia más al sentido de, si como jóvenes tenemos la posibilidad de servir, tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesita, hagamos, ¿sí? No estamos queriendo decir que tengan pues que vivir mal, ¿no? Sabemos que el enemigo tentaba a Jesús en muchas cosas y eso tiene otro significado también importante, pero pues también debemos servir y es como lo que hacía Jesús y lo que nosotros tratamos de evidenciar y lo que debemos hacer, ¿no? Es como un proceso, no estamos diciendo pues que lo que estamos hablando aquí ya sea una realidad, sino que es como unas enseñanzas que debemos apropiarnos. Claro, de eso debemos nosotros tomarnos y apropiarnos para desarrollar un carácter como Jesús lo tenía. Todo esto desagradaba a sus hermanos, y todo lo que Jesús hacía, porque iba en contra de lo que ellos también creían y lo que ellos también profesaban que era las otras leyes pues del momento. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados, a lo que ellos hicieran por ser mayores. Sí.
Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía siendo fuerte a las escrituras como su guía. O sea, no importaba lo que pasara a su alrededor, pruebas, dificultades, gente en contra, tentaciones y demás, él seguía haciendo frente a las escrituras y era como su estandarte. Y era joven, sí, era joven, entonces estamos hablando esto principalmente por eso. Claro, y se me vino a la mente algo que se registra en los evangelios, cuando un sábado Jesús seca a un hombre que, disculpe, que un sábado Jesús sana a alguien que tenía la mano seca, Ujú. y entonces vienen los fariseos y le preguntan, bueno, hoy es sábado, ¿por qué sana a este hombre con la mano seca? Exacto. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿quién de ustedes, si su oveja se le cae un pozo, no la saca aún siendo sábado? Ujú. Pues dice la Biblia, es más mejor hacer el bien a un hombre que a un animal en el día de Exacto. sábado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Jesús hacía el bien, pero a las otras personas no les gustaba. Así es. Y también Edwin, pues no podemos irnos a un extremo usted sabe, o vos sabes que las leyes judías eran extremistas. No podían dar ciertos pasos, demás porque era pecado, bueno, llevaban la ley a otro extremo que no está bien. Sí, Bueno, Jesús poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y la arrogancia terrenales. No contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Yo creo que del mensaje que estamos dando estamos entrando ya como a la mitad del mensaje, ¿sí? Y sabemos entender, debemos comprender que la vida de Jesús era compleja, porque un solo fallo en su carácter, en lo que él debía hacer, en una mala palabra pronunciada, en airarse y hacer algo que no estaba bien, hubiese dañado todo el proceso de la redención, ¿cierto, Edwin? claro, donde hubiera cometido una falla. Ujú. A eso es lo que le llaman esas mentiritas pequeñitas que son piadosas, ¿no? Donde Jesús hubiera cometido una mentirita piadosa, se hubiera dañado el plan de salvación. Y nosotros hoy no tuviéramos ese privilegio de ser salvos por Cristo. Exacto, entonces miren ustedes cómo era la carga, pues yo lo analizo así, ¿no? Cómo era la carga tan grande que tenía Jesús encima de cargar, de llevar todos sus pecados de la humanidad y de saber que tenía que mantenerse firme hasta el día de su muerte. Entonces, si nosotros decimos, ay no, Jesús no pasó por dificultades como las que tenemos nosotros, las tentaciones, creo yo que eso fue hasta muchísimo más fuerte de lo que nosotros podemos pasar. Y si Él vino acá y se hizo humano, es porque Él entiende nuestras luchas también. Claro, y pues nosotros siempre tenemos la percepción de esa última semana, Sí, donde a él lo llevan, lo arrestan, le pegan, lo escupen, bueno, le dicen tanta cosa se le ocurre. Siempre tenemos eso presente, pero no nos ponemos a pensar cómo fue la vida de él. cómo fue el proceso Sí, para llegar a ese momento tan difícil. Entre las amarguras que caen en suerte de la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Ninguna tentación, amargura, tristeza, dolor que te puedas imaginar no haya pasado a Él. Entonces mira cómo podemos encontrar un refugio en Él, ¿no? Alguien que nos va a entender porque pasó por lo que nosotros estamos pasando. sí, alguien que, digamos así, sabe Exacto. por lo que vivimos y estamos viviendo. Entonces, eso debemos, por eso es que cuando Él dice, todo lo que me pidáis, os daré, y si me buscáis de todo vuestro corazón, Corazón. yo estaré ahí. Entonces, porque Él sabe lo que estamos viviendo y lo más bonito, ¿verdad? Él sabe lo que estamos viviendo, pero tiene la solución por lo que estamos pasando. Así es, entonces mira que todo él lo va complementando. Y lo que yo les mencionaba ahora, si hubiese respondido con una sola palabra o una mirada impaciente, tan solamente una mirada, ¿sí? Si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Entonces miren que era el detalle, era una vida realmente de perfección. Sí, sabemos que el pecado está en nosotros y constantemente fallamos,
pero no podemos quedarnos con ese concepto, ¿sí? De que siempre pecamos y fallamos y nos arrepentimos y volvemos a hacer ese ciclo que ya se vuelve monótono, sino que vayamos tratando en la medida de lo posible de perfeccionar nuestro carácter. Sí. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible a fin de inducirla a pecar. Me gusta ese fragmento de cómo así que el enemigo hizo posible tan penosa la vida de Jesús. ¿Qué permitió Dios entonces con eso? Pues tenemos como una vislumbre en el capítulo 4 de Mateo cuando dice la Biblia y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Sí, Santo para ser tentado. O sea que en sí por el Dios, Espíritu Santo. por el Espíritu, Santo. sí, el Espíritu. Ah, vuelvo a decir esa parte. Pues porque yo pensé que se ha equivocado, pero sí. Cuando pues tenemos cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu hacia el desierto para ser tentado. Entonces ahí podemos, se ha leído por ejemplo la historia de Job. Sí, claro. Bueno, algo similar. Dios permite que Jesús sea tentado para probarle al mundo que el pecado sí puede ser controlado Y vencido. y vencido. Que es lo más Exactamente. importante, que no sepamos que esto se va a quedar así, siempre vamos a estar sometidos, sino que tenemos la esperanza de que vamos a vencer, no por nuestros propios medios, porque no somos capaces, pero sí por los medios de Jesús. Pero para cada tentación tenía una respuesta, escrito está, rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios para dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos de un acto prohibido. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Es muy bonito esa parte y quiero agregar algo. Claro. Por ejemplo, las leyes judías, pues en los tiempos de Jesús, adoraban a Dios, pero despreciaban al prójimo. Sí, eso no tenía Sí, relación. no tenía como una relación. Lo estudiábamos en estos días, de 8 días en la lección de jóvenes, que el pueblo de Dios estaba abatido y los gobernantes no, ellos hacían lo otro, lo contrario. Entonces, mira, Jesús adoraba a Dios, no se dejaba influenciar Exacto, por es un las buen punto. personas, pero amaba A su las prójimo. personas. Exacto. Es que hay que tener claro muy bien lo que acabaste de decir, porque el hecho de que yo no me deje influenciar por una persona que me está induciendo al mal no quiere decir que yo tenga que odiarlo, yo tenga que hacerle la vida imposible, que tenga que causarle el mal, porque nos estamos yendo hacia el otro lado. Una cosa es que respetemos a las demás personas, que tratemos de querer a esas personas y si es la posibilidad de ayudarlos, ayudarlos, pero no llevar nuestra vida a lo que ellos quieren, que es lo que Jesús siempre recalcó. Y me gusta mucho cómo termina. Apartarse del mal es inteligencia. Muchos dicen que seguir lo que los demás hacen, o ir a las fiestas, o todo ese tipo de contexto social que nos abarca. Es decir, que somos bobos, que somos amargados. Y yo, la verdad, dentro de la iglesia hacemos tantas cosas que nos divertimos y pasamos muy bien, ¿no? Claro, y mis hermanos personalmente no, pues ellos no son de la iglesia, no son cristianos y ellos tienen sus vicios. Y amigos, hablo con personas fuera que no son conversos. Sí. Y entonces ellos me preguntan, bueno, ¿qué diversión tienen allá si mantienen con la Biblia? Y eso es totalmente, porque yo trabajo una semana, recibo mi plata y lo máximo que me gasto es cuando salgo con los jóvenes de la iglesia son 10, 15 mil pesos y eso es por ahí cada 20 días, digamos. Y mientras que, pues, por ejemplo, mis hermanos, yo hablo con ellos trabajan una semana y el sábado mismo se toman esa plata. Imagínense. O sea que, pues, en lógica, la diversión de los jóvenes cristianos es mejor que la diversión Totalmente. de las otras personas. Mira, usted, como decías, terminas borracho, sin dinero, con necesidades, cosas que pagar. En cambio, usted tiene su dinero ahorrado, quizás, tiene para sus necesidades y tiene la seguridad pues que ha invertido bien. Entonces, mira, hay muchas cosas que, digamos, los placeres no solamente de tomar y sino muchos más, simplemente es el momento, el pasajero. Y en cambio, Dios nos ofrece
una paz, un gozo y una felicidad eterna. Y, no, y también cuando hay campamentos, hay preparación, hay campamentos, Congresos. hay congreso de jóvenes, bueno, congreso de esto, y uno va conociendo muchas personas. Ujú. Entonces, mire, la diversión cristiana es mejor que la diversión mundana. Así es, totalmente. Era de carácter alegre, eso es importante. Estamos diciendo que sí, él era sumiso, era noble, o sea, llevaba una vida de pronto muy pobre, pero era de un carácter alegre. Le gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones o cosas pues, que él decía, pero sus escrúpulos los impacientaban y le declaraban estrecho de miras. No, pero mire que dice, y le declaraban estrecho de miras. Estrecho de miradas, No, dice de miras. ¿Será que equivocó ahí o qué? pues yo creo que Bueno, fueron miradas. Pero hay una parte que en el espíritu de profecía que dice que no se supo si Jesús sonrió. bueno, quizá era de carácter alegre, pero yo no dije que eso Pero no se es carácter, pues un semblante. Bueno. no, estrecho de miras. Bueno, y algo interesante de Edwin es que aquí dice que Jesús era de un carácter alegre. Me imagino que el semblante de Jesús debía irradiar, ¿cierto? ¿Sí? Me acordé de las miras. ¿De las qué? De las estrecho de miras. Sí. Bueno, ahí de estrecho de miras. Yo como estrecho de miras. No sé si está, yo creo que se equivocaron porque es que mira, y le clavan estrecho de miras. Es que no tiene tan raro. Bueno, en fin. Bueno, ya, Ay, que ya van a 5, vean. ya vamos a 5. Ya van a hacer faltan 10. Si tenemos 10 minutos. Y sabes, Edwin, algo interesante es que allí dice que él era de carácter alegre. Yo me imagino que, supongo que el semblante de Jesús irradiaba esa alegría y esa tranquilidad, ¿no? Porque hay muchas personas que uno ve y dice, uy, no, eso es como triste, enojado. Me imagino pues también ese carácter de Jesús en ese aspecto. Y hay preguntas ahí interesantes y le declaraban a él las siguientes cosas. Y él decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. Exacto. En mi corazón decía, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces mire cómo él, como decías ahora, para todo tenía una respuesta basada en las escrituras. Y eso es lo bonito y eso es lo interesante que nosotros podamos guardar en nuestro corazón muchas de estas promesas para en un momento de prueba decirnos y decir, bueno, está escrito, el Dios no quiere que haga eso y podemos triunfar. Con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente a nosotros? Está escrito, bienaventurados los perpetuos de camino, los que andan en la ley de Dios. Miren entonces, Edwin, ¿por qué insistimos nosotros en tratar de mejorar y de ser diferentes a los demás? Porque somos bienaventurados en nuestros caminos, en los que estamos andando con Dios. Porque ahí mencionaba en ser diferentes. Exacto. ¿Quién quiere ser igual a un ser humano que está haciendo lo malo? Mira que eso es lo contradictorio. Nosotros decimos, no, yo no quiero ser igual. Y hay muchas personas que si vos le preguntas, ellos no quieren llevar una vida así, pero ellos no saben cómo hacerlo. Se sienten ahogados, se sienten afligidos y pues obviamente eso los lleva a que se desvíen por un camino que no es o nos desviamos en determinado caso por eso. ¿No? Y también hay muchos jóvenes en la iglesia, y no solo jóvenes, muchas personas que se salen por eso, porque digamos, en ese proceder y en ese camino, pues toman un alto y dicen, no, yo me estoy No perdiendo más. muchas cosas. Y, mire que a mí me hacían una pregunta hace mucho tiempo que usted es joven, ¿por qué no se divierte como los jóvenes que hacen esto y hacen esto? Y yo, pero ¿qué sentido le va a tener a mi vida disfrutando eso si al otro día voy a estar amargado? Exacto. Y bueno, muy bien lo que tú dices. También quiero aclarar que el solo hecho de estar en la iglesia no nos garantiza nada, ¿cierto? Mm. Es algo importante, ¿sí? Estar en la iglesia, congregarnos, eh, ir y participar en tantas actividades cuando lo podíamos hacer y en este momento pues aprovechar otros medios que seguramente vamos a regresar y a retomar muchas actividades y podamos aprender de eso, pero el hecho de estar en la iglesia debe ser complementado con un estudio ferviente y con ver y evidenciar todo lo que estamos tratando de decirles en este momento. Edwin, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Interesante ese mensaje, ¿cierto? Sí, es una referencia muy bueno de su
bienaventurados los que guardan, o sea, y lo buscan. Eso tomar esa decisión, no es, Exacto. mire que no hay obligación de parte de Dios. Ujú. Bueno, esta es mi única opción y les muestro, si no, bailas, no. Ahí siempre van a haber dos opciones. Sí, pero mira, bienaventurado el que lo busca de todo corazón y eso es lo más bonito de Dios, que no obliga a nadie, o sea, Exacto. no nos obliga, no importa la vida que estén llevando, si me busca, yo voy a estar ahí pendiente de usted. Muy bien, Edwin. Yo quiero que finalicemos esta corta meditación. Ve pensando como en ese mensaje final. Sabes que a veces en los temas, cuando uno está en la iglesia, el final es tan importante. Y quiero leerles este fragmento del capítulo 9 que finaliza diciendo: Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar la carga o esa carga que descansaba sobre él. Solamente él la conocía. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida de ser él mismo la luz de los hombres. Evin, yo creo que uno no se alcanza a imaginar la verdad, tantas cosas que tuvo que pasar Jesús por nosotros. Sí, hablamos de jóvenes en este caso. Definitivamente a veces desvaloramos tanto ese sacrificio, ¿cierto? Claro, yo quiero terminar con algo, no está en el capítulo 9, pero en el capítulo 8 sí está. Resulta que cuando Cristo estaba en su taller, haciendo madera, haciendo camitas, bueno, lo que él hacía como Carpintería. carpintero, cantaba. Y al cantar todos se escuchaba, dice el espíritu de profecía acá, que los ángeles malos oían y las personas que estaban cansadas, que necesitaban una voz de aliento, descansaban y se agradaban de Tremendo. escucharlo. Entonces, nosotros como seres cristianos que somos, no seamos problemas para otras personas, sino que seamos soluciones para esas personas. Y no le demos, digamos así, enojos ni tristeza, sino démosle paz, porque Cristo nos da paz a nosotros. Amén. Muy bien, Edwin. Yo también quiero terminar diciendo que es tan importante que como jóvenes tengamos presente esto, que en un momento de debilidad entendamos que si vamos a los pies de Jesús podemos alcanzar y podemos obtener paz, tranquilidad, gozo, y que no solamente en los momentos felices podamos buscarle, sino que tengamos presente de que, como decías ahora, Él siempre va a estar con nosotros en cualquier proceso, dolor, tristeza, felicidad, y bueno, que podamos tener como referente la vida de Jesús como ejemplo para nosotros. Podemos haber evidenciado lo que dijimos hoy, que lo que Él pasó no es nada ajeno a lo que nosotros pasamos y que por ende y por muchas razones Él nos entiende. Que eso sea nuestra promesa y que podamos tenerlo siempre presente. ¿Te parece si oras para finalizar? Claro, oremos. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estar disfrutando este sábado santo contigo. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir. Así como Jesús tuvo días de conflicto en su juventud y en su edad viril, pero con amor hacia ti lo superó, así te pedimos, Señor, que nos ayude a superar nuestros días de conflicto, nuestras tentaciones y ayudarnos, porque queremos estar contigo en el reino de los cielos. Danos la oportunidad de vivir contigo, pero también, Señor, ayúdanos a cómo dejar de pecar, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos que en esta transmisión hayamos podido aprender algo. Les invito a que compartan por todos sus medios sociales y que todos podamos apreciar y compartir el amor de Jesús. Que Dios te bendiga en este hermoso sábado.